Señor secretario, a propósito, senador Roosevelt y secretario de esta comisión séptima, el Senado de la República y la Cámara de Representantes, el pasado 20 de junio, aprobó la conciliación al proyecto de ley 170 que reduce el aporte en salud para todos los pensionados de Colombia del 12 al 4%. Yo debo reiterarle al pueblo colombiano y debo reiterarle también a los pensionados y pensionadas, pero también a los trabajadores, que muy pocas veces el Congreso desarrolla este tipo de esfuerzos como el que acaba de hacer, aprobando el desmonte de 8 puntos porcentuales para mejorar las condiciones de vida de los pensionados y las pensionadas de Colombia. Debo señalar de manera especial que el 94% de pensionados de Colombia está por debajo de 6 salarios mínimos, por debajo de 6 salarios mínimos, y que solo el 0.6%, senador Roosevelt, en el país tiene altas pensiones. Y no como quieren decir hoy en el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda, que aquí se van a beneficiar altas pensiones, cuando en la práctica son 1.450.000 familias las que van a salir beneficiadas con la reducción del aporte en salud del 8%. Pero no solamente este 1.450.000 familias hoy, o pensionados y pensionadas, sino también todos los trabajadores que van a salir pensionados de hoy en adelante en este país. Es absolutamente infame que un pensionado, después de terminar su actividad laboral, después de ahorrar, porque esto es un ahorro de los trabajadores, de nadie más, durante 30, 35 años, en su vida productiva para una pensión digna, le salgan después, primero, que no le van a pagar lo que se ganaba como trabajador activo, sino que le pagarán el 90% solamente, o en algunos casos el 75% y en otros casos el 62%. Pero agravando esta situación, le imponen un impuesto del 12% a esa mesada pensional. Esto es prácticamente un cambio en las reglas de juego y una especie de ataque directo a los derechos de los pensionados o de los propios trabajadores. Entonces, con este derecho que da el Congreso, el Senado de la República, a quien le hago un reconocimiento hoy por lo que hizo, y a la Cámara de Representantes, el gobierno no puede plantear el argumento que nos ha dicho hoy de que genera impacto fiscal. Y otro argumento más absurdo todavía, senador Roosevelt, y es que este proyecto no tiene el aval del gobierno nacional, cuando tenemos sendas grabaciones y documentos del propio presidente Juan Manuel Santos, documentos firmados con la CUT, las centrales obreras, en el marco de la política de concertación laboral, comprometiéndose a apoyar el proyecto que reducía del 12 al 4% este derecho para los pensionados, planteado y firmado por el propio presidente de la República. Y además de eso, en una intervención que hizo el presidente Santos en el mes de abril de 2014, se comprometió de la misma manera como presidente candidato a apoyar la reducción del aporte en salud del 12 al 4%. Pero también el aval lo dio, senador Roosevelt, y usted me desmiente, en la pasada discusión de la reforma tributaria el 29 de diciembre, donde el propio ministro de Hacienda, ante una proposición que firmamos más de 70 senadores para tumbar ese 12% vía reforma tributaria, el ministro de Hacienda dijo: retiren esa proposición, que si retiran la proposición nosotros vamos a discutir y apoyar el proyecto que está en la Comisión Séptima del Senado, señor secretario de la Comisión Séptima. Así que los avales a ese proyecto de ley están dados también por el gobierno nacional, tanto por el presidente de la República como presidente y responsable del gobierno nacional, como por el ministro de Hacienda. Así que el argumento de plantearse ahora de que no hay recursos y que esto genera impacto fiscal, ese es un argumento que nosotros tampoco lo aceptamos, como tampoco el argumento de que no hay
no hay el aval del gobierno nacional. Y por último quiero decir lo siguiente en relación a ese tema de impacto fiscal. Nosotros hemos conocido, y en el último informe que ha entregado el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo en relación a la tributación en Colombia, nos determina que 4 sectores de la economía nacional están exentos de impuestos, y que esos 4 sectores, el sector financiero, los bancos, el sector transnacional que desarrolla minería y explotación mineroenergética en el país, 2.000 personas jurídicas o personas naturales, como también las grandes cadenas de superficies, generan exenciones cercanas a los 72 billones de pesos anuales que no le ingresan a este país, producto de ese beneficio tributario, que es absolutamente infame plantearse de que no hay recursos cuando 4 sectores de la economía se enriquecen a diario, producto de unas gabelas que le da el gobierno nacional y que les da el Estado colombiano para que existan, y plantearse que 2,5 billones van a quebrar o van a afectar la economía nacional, cuando lo ha dicho el propio Contralor General de la República, que en este país al año se roban o se pierden más de 22 billones de pesos. Así que los argumentos están de sobra. La propia adición presupuestal que se dio hace un mes en este Congreso nos determina de que va a haber un espacio fiscal interesante producto de la reforma tributaria, van a haber unos excedentes adicionales que se van a tener producto de la implementación de esa reforma tributaria superiores a los 4,5 billones, y por consiguiente de ahí pueden salir también los recursos. En ese sentido, ¿qué quería decir? Desde el Congreso y con los senadores y representantes a la Cámara con los que he hablado, estamos haciéndole un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que no objete el proyecto de ley de los pensionados y lo sancione, porque también estos colegas lo han manifestado, senadores y representantes, que no van a aceptar las sujeciones del presidente, las vamos a rechazar, y esto iría a la Corte Constitucional. Pero en su defecto también el movimiento de trabajadores de Colombia agremiados en la CUT, en la CTC y en todas las organizaciones de pensionados de Colombia han convocado para el próximo 18 de julio en todas las ciudades capitales de Colombia movilizaciones de trabajadores y de pensionados y de familias para exigirle al presidente Santos sancione la ley. Movilización que estamos apoyando desde algunos sectores del Congreso y desde todo el movimiento sindical y el movimiento pensional, y desde este espacio quiero hacerle la invitación a todos los pensionados, a todos los trabajadores, para todo el pueblo colombiano, para que salgan a movilizarse el próximo 18 de julio. Y además de esto se ha concretado una tarea, y es recoger de aquí al 20 de julio 10 millones de firmas que respaldan la decisión del Congreso, de la Cámara y del Senado, a efectos de que el presidente Santos, con esas 10 millones de firmas, también entienda que los colombianos están apoyando esa decisión que beneficia a los pensionados y a las familias.